Señores, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de varios temas. El tema de las medidas nacionales, los planes sociales, además de los temas netamente locales. Pero antes quiero saludar a los invitados, quiero mandarle un gran abrazo a Cristian Salvatierra, que es uno de nuestros directores en alguna ocasión, y también a Alberto Salvatierra por el difícil momento que están pasando. Falleció la esposa de Cristian días pasados. Un gran abrazo. ¿Tu nombre completo? Iván Novillo. ¿Vos sos funcionario de Desarrollo Social? No, yo Contame soy qué sos. dirigente de UTEP, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Correcto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ariel Yatenki, aparte de esa vida de lucha en la calle, ¿cuál es tu profesión? Yo soy licenciado en Economía, soy docente de la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Filosofía y Letras, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. ¿Y qué enseña en Filosofía y Letras? Economía Social, la materia de Economía Social. ¿Cómo le va, Lisa? Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, la pregunta primera es, ¿qué opinan de las medidas económicas? A ver. No, bueno, claramente acá, desde ya le digo al conjunto de los trabajadores que hay que prepararse. Vos decías bien las luchas, yo creo que hay que profundizar ese camino porque acá lo que se viene es tarifazos, es decir, un mayor golpe al bolsillo, una devaluación que va a afectar aún más el salario. Y vos fíjate que el nuevo ministro no habla de una reapertura de paritarias, sino que empieza a hablar de sumas fijas. Entonces, ¿en qué consiste la cuestión? Consiste en que la inflación le gane a los salarios y de esa manera profundizar la vía del ajuste. Massa responde directamente a los planes del Fondo Monetario Internacional. Por eso, claramente acá no va a haber políticas a favor de los trabajadores, sino claramente a favor de los grupos económicos concentrados. Claramente los especuladores financieros seguirán haciendo super ganancias. Ahora se van a sumar los exportadores y obviamente los grupos económicos concentrados vinculados a la electricidad, al gas, bueno, ganancias siderales van a hacer con los tarifazos. ¿Usted? Bueno, tengo una visión distinta, por supuesto que soy muy crítica, primero porque se habían generado muchas expectativas, ¿no?, con respecto a estos anuncios. Esperábamos todos un plan un poco más profundo, fueron anuncios muy superficiales. No se habla de un plan de estabilidad claramente y tampoco se aclara cómo se van a implementar estos anuncios, ¿no? Y acá entran a jugar varias cuestiones. Por un lado, el contenido de estos anuncios, por otro lado, el equipo económico. Ahora estamos viendo que está por asumir el viceministro, ¿no?, que es una persona razonable, que tiene una reputación reconocida en este ambiente, y por otro lado, la política, ¿no?, que la política va a generar que esto sea exitoso o no, entre comillas, pero yo quiero rescatar esta cuestión de lo fiscal, ¿no?, que es importante reconocer que no queda otra que avanzar con las tarifas, ¿no? Esto lo habíamos hablado con respecto al esquema de segmentación. Por supuesto que no estoy de acuerdo con el cambio de reglas de juego permanente. Acá se hizo una modificación. Es completamente insostenible y esto genera un agujero fiscal tremendo. Ahora, lo que están planteando, yo no coincido con él. No estoy viendo que esto sea un tarifazo, porque en realidad se va a sacar los subsidios a quienes dijeron que no quieren recibirlo, a quienes no se anotaron en este famoso formulario. Y por otro lado, se habla de que se va a empezar a cobrar la tarifa plena de manera gradual a partir del consumo de los 400 kilowatts, que la verdad, si uno mira de manera generalizada, eso no significa un ahorro importante, ¿no? Lo que no quiere decir que, por supuesto, yo no esté de acuerdo con que realmente el ajuste se tenga que hacer primero desde la política, con, por ejemplo, mirar las empresas deficitarias del Estado, digo, ¿no? Y además, este congelamiento que se anunció, la verdad que es una mentira. Hay muchísimas maneras de contratar a través del Estado y acá lo que se necesita es una disminución del gasto público, no un congelamiento, ¿sí?, para que esto sea sostenible. Y después, bueno, podemos profundizar sobre otro tipo de medidas, pero me parece importante rescatar lo fiscal porque es el gran problema de la política macroeconómica en este momento. ¿Quieres aclarar algo, Ariel? No, yo claramente digo que cuando se habla de gasto público ahí hay un montón de cuestiones. ¿Cuánto se fue en intereses de la deuda externa, de la deuda pública, por ejemplo? ¿Cuánto se ha pagado? Cifras millonarias en los últimos 40 años desde la dictadura en adelante. Las empresas como Gasnor, como EDET, fueron privatizadas por Carlos Saúl Menem en los años 90, más de 30 años robándole al conjunto del pueblo tucumano. ¿Cuántas ganancias hicieron? ¿Por qué no abrimos los libros de las empresas para ver las ganancias millonarias que han tenido durante años y años? Esto va a profundizarse con Massa. ¿Usted qué dice? Y mira, yo la verdad que nosotros desde la organización en la cual me toca participar y militar, pensamos y vemos la situación desde la que nos toca a nosotros, a los más humildes, y hemos visto por lo menos en estos primeros anuncios, que no se ha hablado nada de los sectores vulnerables y cómo se va
a solucionar o ayudar a lo que nosotros llamamos economía popular, que impulsamos y desarrollamos desde el trabajo. No vemos que todavía se haya hecho ningún tipo de anuncio contra eso. Esperamos que por lo menos tener, digamos, la posibilidad de que el ministro piense y vea y se apoye y mire hacia el sector de la economía popular, que hoy nosotros planteamos que con la economía popular podemos salir de esta crisis o por lo menos llevarle a los más humildes una posibilidad de trabajo, una posibilidad de salida cuando esta crisis se agrava, los tarifazos o el dólar que nos hace que la inflación nos coma el bolsillo. Nadie piensa en un cartonero, en un reciclador, en un lavacoche, que ellos, si la inflación para un trabajador asalariado es del 5% mensual, en un trabajador de la economía popular se transforma en un 8, un 9, o sea, estamos más marginados. Entonces necesitamos que el gobierno se haga cargo y responda por la economía popular, que está ahí, genera trabajo genuino o trabajo en sí para los compañeros. Esto por los tres. Ese planteo que hace Massa, transferirlo a la actividad privada y después pasa un tiempo y él va a optar o se queda en la actividad privada o vuelve al plan. ¿Cómo lo ves vos? Y mira, yo pienso de que hay dos situaciones ahí, ¿no es cierto? Nosotros planteamos la economía popular y bueno, el sistema te dice que para salir de los planes sociales tenemos que, desde la empresa privada, contratar y de ahí vamos a recuperar el empleo, vamos a pasar a todos esos planes sociales al trabajo. Y yo lo veo como una mentira porque ya hace muchos años y ya lo había, no sé, Cristina ya lo planteó, se hicieron con Macri también, Macri eliminó la contraprestación laboral y solamente tenías que estudiar. Nosotros creamos el potencial trabajo o impulsamos la creación, digamos, de los movimientos sociales con el gobierno nacional ahí, hemos creado el potencial trabajo, que es un programa de empleo que lo que trata es generar trabajo desde, digamos, algo genuino. Entonces, la economía popular nosotros planteamos que no es como este sistema, como te lo dice el sistema, 6 meses y capaz que la empresa privada te dice hasta aquí llegamos y te dejas sin trabajo, perdés el plan. Nosotros planteamos de que tenemos que... No, perdés el plan, te dicen, vos tenés la opción, o te quedás con el trabajo privado o te vuelve el plan. O volvés. Sí. Bueno, la idea es que nosotros generar espacios de producción cooperativos o individuales, fomentando con herramientas y materiales, maquinaria, para poder salir, digamos. Bien, ¿vos? No, yo lo primero que me parece que hay que señalar es lo siguiente. El sistema económico, capitalista, el capitalismo, es incapaz de demandar la cantidad de trabajo que existe hoy. Por eso hay millones de desocupados, no solo en Argentina, en Tucumán, en el mundo entero. Esto es una realidad, no es que la gente no quiere trabajar. Ejemplo, cuando el Walmart se puso acá en pie en Yerbabuena, eran kilómetros de cola para buscar una fuente de empleo. Es decir, que cuando se ofrece empleo formal, con un salario adecuado, la gente responde. Ahora bien, el potencial trabajo, ¿cuántos se incorporaron? 1% del 1.300.000 beneficiarios que hay. El problema claramente acá es lo siguiente, la política de empalme, que es a donde va Massa, que esta cuestión de usar los planes sociales para el sector privado, es subsidiar a las empresas, porque las empresas se ahorran una parte del salario y se lo paga el Estado, a su vez condicionar aún más el salario de otros trabajadores formales diciéndole, mira que tengo los planes, ahora te voy a pagar menos, y precarizar aún más la terrible realidad de la flexibilización laboral que impuso el menemismo y que se agravó con todos los años siguientes. Entonces, claramente acá lo que hay que hacer es, ¿cómo se resuelve la desocupación? Repartamos la hora de trabajo. ¿Cómo puede ser que con el nivel de la tecnología que se ha llegado al día de hoy, sigamos trabajando 8 o 10 horas? Trabajemos 5, por ejemplo, sin afectar el salario y tenemos muchísimo más empleados. Lo que sucede es que entre los capitalistas, entre ellos compiten, son cada vez más productivos en esa competencia y expulsan cada vez más mano de obra. Industria azucarera, en los años 70, 45.000, 50.000 trabajando. Hoy, entre 10 y 15.000. El capitalismo es incapaz de dar, obviamente, una salida. Claramente el Estado tendría que actuar ¿cómo? Con una industrialización, con un plan de obras públicas, por ejemplo, viviendas populares, y de esa manera generar empleo genuino y con un salario acorde.
Hoy, ¿cuánto ganan los beneficiarios? Menos del 50% de la canasta básica alimentaria, menos de 20.000 pesos. Hoy la canasta básica de alimentos es 46.000. La línea de pobreza es 105.000. Es una miseria absoluta. ¿Usted qué dice? Que el capitalismo nos saca de todo esto, que hay que promover el sector privado, que es el creador único de empleo genuino. Acá lo que necesitamos, ojalá, es que logremos una reforma laboral para poder acelerar este proceso que necesitamos de incorporación de más gente al sector privado y a acceder a empleo, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es que los subsidios, y lo vemos aquí en Tucumán, yo me he cansado de hablar con empresas, con cámaras que me cuentan esta situación. El subsidio que hoy tenemos atenta totalmente contra los incentivos para acceder a un puesto de trabajo, a pesar de que muchas empresas lo buscan, ¿no? Y tenemos faltante de mano de obra justamente por esto. Lo que yo creo es que hay que mejorar las condiciones para que el sector privado pueda crecer y absorber esa masa. Pero aclaro algo que es muy importante. Acá lo que necesitamos también es un plan educativo fuerte. No puede ser con los niveles que tenemos, tanto en lengua como matemática, como lo hemos visto en las últimas pruebas estandarizadas, que sostengamos este nivel de precarización respecto a la calidad del capital humano que tenemos. Tenemos una oportunidad enorme, hay que hacer inversión ahí. Y eso creo que es un componente muy importante que le falta a este plan que plantea Massa, que veremos cuáles son estas condiciones de implementación, ¿no? Perdón, dos cosas. Él plantea bajar a 5 horas de trabajo. ¿Usted qué dice? Que acá se sale con trabajo y que hay que promover justamente lo contrario, la cultura del trabajo. Por supuesto que hay determinadas normas que tenemos que cumplir, tiene que haber una organización, pero yo creo en que hoy hablar de eso es totalmente contrario a lo que necesitamos, y que me diga que en qué país del mundo ha funcionado alguna de las medidas que está promoviendo para generar empleo genuino, ¿no? No, yo lo que quiero decir es lo siguiente, la famosa cultura del trabajo. Recuperemos, me acuerdo cuando empezó el periodo de la postconvertida 2003-2004, recuperemos la cultura del trabajo. Entonces salían sectores, grandes empresarios del campo que no encontraban para el citrus, para la soja. Ahora, ¿qué es lo que no querían? No encontraban alguien que trabaje 12 horas por 2 pesos y súper precarizado en sus condiciones de trabajo. Claramente, uno decía, tienen un plan, ¿cuánto suma 12 meses? ¿Y cuánto sumo trabajando 4, 5 horas, 12 horas la jornada y pagándome 2 mangos en la cosecha que estaba realizando? Entonces, claramente, esos niveles de explotación, obviamente, me parece que claramente decir que no, bueno, yo aplaudo que digan que no a ser explotado de esa brutalidad, con esa magnitud. Pero vos tenés claro que son 2 pesos. ¿Cómo? Vos tenés claro. Yo tengo claro que si 46.000 pesos es la canasta básica alimentaria y hoy un plan 22. Da 19.000, por ejemplo, el potencial de trabajo, 19.000 pesos, una cosa así, está por debajo 22. Del 50% de la canasta, bueno, 22, 50% de la canasta básica alimentaria. La línea de pobreza es 105.000 y no contempla, por ejemplo, alquileres. Bien, ¿vos? Yo digo que sostengo el tema de la economía popular, y también no quiero resaltar, y no quiero que se reduzca solamente la economía popular a los planes sociales, que no se interprete por ahí. La economía popular existió siempre, es una economía que corre y que trabaja, que genera empleo y que se necesita ser fomentada para poder salir, porque el capitalismo, creo que coincido con el señor Ariel, no tiene capacidad hoy para poder... La pregunta es, realmente, te la hago primero, dice ella, no hay gente que trabaja, no dicen solo ella, dicen los empresarios, no hay gente que conseguir para trabajar para la cosecha, no la hay. Porque si vos querés ir a trabajar en la cosecha te paga 2 pesos con 50, si yo produzco pan y vendo bollo en la esquina, gano más. ¿Cómo? ¿Qué es 2 pesos con 50? Y bueno, me refiero a que vos ganas muy poquito y vas súper explotado, trabajás 18 horas y yo hago bollo, me paro en la esquina, lo vendo y gano más plata. O sea, la economía popular es una salida. Y dentro de la economía popular, nosotros hemos generado un registro que se llama RENATEP, Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que hoy están inscriptos formalmente dentro de RENATEP 4,5 millones de trabajadores y entendemos que hay más de 15 millones de trabajadores en Argentina que están en la economía popular, que se crean su propio empleo, no tienen patrón. Yo creo que no hay. Lo que no hay es la posibilidad de los grandes empresarios de ofrecer a los millones de desocupados empleo en blanco y con un salario que esté, por ejemplo, igual o superior a lo que es la canasta familiar. Eso no existe, por ejemplo. No existe un subsidio al desocupado, porque en realidad, ¿cuál es el tema de los planes sociales? Acá en Argentina la desocupación está encubierta, disfrazada, porque se considera una parte de los desocupados como beneficiarios como si fueran ocupados, pero son desocupados. Tendría que haber un subsidio al desocupado pagando el 80% de lo que es el salario mínimo
Y obviamente los montos de los planes son una miseria y tienen que ser duplicados mínimamente. Bien, María José. Uno de los grandes empleadores en negro, ¿saben quién es? El Estado. ¿Cómo estamos? ¿Por qué estamos como estamos? Y como describe Ariel, por el Estado. Acá Dirigido lo que por los necesitamos- empresarios. El Estado está dirigido por los empresarios, ojo, Mirá, después de la clase social. yo no coincido para nada en lo que está diciendo. De hecho, existe a costa del empresario. Digo, el gasto público desmedido, ¿de dónde creen que salen? De la actividad productiva, del que se rompe el lomo trabajando, y estamos hablando de todos los niveles, ¿no? Del pequeño, del gran empresario, del laburante, del de la economía popular, porque sabes que la inflación es el impuesto que más afecta a los que menos tienen, ¿no? Entonces vamos a sincerarnos. Acá lo que necesitamos es una reforma del Estado, una reforma impositiva, una reforma laboral que permita hacer crecer al sector privado para que logremos más empleo, mejores salarios, más exportaciones y estabilidad en definitiva. La reforma laboral es el cuento desde los años 90. Espera, Así estamos. Vamos a hacer una pausa, por favor. Hacemos una pausa y ya volvemos.